Bueno, muy bien, y como lo anunciaba Lucía, ya está con nosotros Fede Comesaña. Federico, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Buen mediodía para todos. Bueno, era menester obviamente citarlo a Federico en su calidad de ser periodista especializado en economía para que nos decodifique o nos baje un poco a tierra lo que sucedía ayer, ¿no, Lucía? Exacto, pero antes de comenzar con ese análisis vamos a repasar parte de lo que decía ayer la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Lo que vemos que en estos 4 años se ha consolidado el proceso de creación de empleo, hemos disminuido significativamente la inflación, aumentado el salario real de los trabajadores y aumentado el ingreso de los hogares, y todo esto nos lleva a una mejor calidad de vida para los uruguayos, a que los uruguayos tengan más oportunidades y, en definitiva, a que los uruguayos tengan mayor libertad. Obviamente, un fragmento de todo lo dicho por la ministra. Fede. Sí, a ver, estas instancias de rendición de cuentas, o más bien de balance y perspectivas, durante toda esta gestión el gobierno lo ha hecho, el Ministerio de Economía lo ha hecho siempre 1 o 2 semanas antes de que el presidente comparezca ante el Parlamento, básicamente trazando dónde estamos parados y defendiendo la gestión de política económica del último año, pero en general siempre es el acumulado de toda la administración. En ese sentido se establece, se da un montón de números, es cierto, pero lo que se hace es se articula una narrativa que de alguna forma funciona como justificativo o como argumentación a favor de lo que se ha hecho. Y el gobierno es cierto que tiene mucha cosa para mostrar, y por eso traemos también las gráficas que directamente presentó la ministra para mostrar y hacer un pantallazo de cuál fue esa narrativa de defensa de la administración. Primero, tiene mucho para mostrar en el sentido de que es una economía mucho más fuerte de la que recibió en 2019. Mucho, poco, pero sí es una economía que mejora en ciertos indicadores que son indicadores muy relevantes. Por ejemplo, a nivel del Producto Interno Bruto, como vemos en la primera placa, la economía creció un 3,6% acumulado desde 2019. Y dentro de ese PBI tenemos que crece la inversión, crece el consumo, crece las exportaciones de bienes y servicios, hay una economía más grande. Pero también, yendo al mercado laboral, hay un mayor número de ocupados, 76.000 empleos generados desde 2019 hasta ahora. También crece, vinculado con el mercado laboral, pero sobre todo con la calidad de vida de la gente, como hablaba la ministra, es el salario real, que este año cerró, el último año 2023, ya 1,9% por encima de 2019. Claramente en esto la ministra elige las variables que quiere mostrar, es un discurso consistente, son variables muy relevantes, deja por fuera, por ejemplo, los indicadores de pobreza, que todavía están por debajo de 2019, deja por fuera los indicadores de competitividad, donde Uruguay también está muy, pero muy por debajo, en ese caso, de 2019. La economía sí es una economía más grande, la economía tiene ciertas dificultades todavía que por ahí en estos números no se destacan, pero sí es cierto, coyunturalmente el gobierno va a tener mucho para mostrar de cara sobre todo a estas elecciones de este año. A ver, otro tema muy importante y que de hecho llevó buena parte de la conferencia de ayer, tiene que ver con el manejo fiscal. El gobierno durante los 4 primeros años ha cumplido con los 3 pilares de la regla fiscal que se trazó. Uno tiene que ver con el resultado fiscal, es decir, gastar en relación a los ingresos, bueno, gastar un poco más en relación a los ingresos, pero con determinada regla que fije, bueno, qué tanto más y en función sobre todo de la coyuntura. Si la coyuntura va bien, dejar un poco más, si la coyuntura va mal, no permitir tanto ese gasto. El segundo pilar es el tope del gasto, no gastar más de lo que la economía crece, y tercer pilar, tope de endeudamiento, tampoco endeudarse más de determinada cuestión. En ese sentido, el gobierno tiene 4 años de respetar esa regla fiscal. Sin embargo,
cuando vamos a los números, hay algo que desde el sector privado, más que desde la oposición, los analistas privados le han destacado mucho al gobierno, sobre todo en el último tiempo, el empeoramiento que ha tenido de las cuentas públicas. La ministra dice, no, los números que tenemos que ver son estos que mostraba recién, es ese resultado fiscal ajustado por el ciclo económico, lo que hay que evaluar de la gestión, no hay que evaluar esto otro que miran los privados. Bueno, eso de qué mirar y qué no, nunca cae bien entre los colegas, pero sí es cierto que desde el sector privado sobre todo se le recriminan estos números de acá que lo sintetiza muy bien el Centro de Estudios, etcétera, en un tuit. Nosotros tomamos los números y los rearmamos para explicarlos un poco. Esto que vemos acá es lo que efectivamente ocurrió con el resultado fiscal. No es el resultado fiscal completo del Estado, sino que solamente Gobierno Central y BPS es el grueso de lo que se gasta y lo que entra, pero en definitiva nos concentramos en eso. 3,2% fue el déficit a 2022, 3,3% en 2023. Lo que nos interesa es qué esperaba el gobierno a cada punto en los distintos momentos en los cuales el gobierno proyecta. Bueno, esto era lo que esperaba el gobierno y lo que había trazado como meta en la rendición de cuentas 2021 presentada en 2022. Ese mismo año el déficit, esperaban 3,1, fue 3,2. Al año siguiente, que es esto que vemos acá, se esperaba 2,6, fue 3,3%, o sea que la realidad fue bastante más importante el déficit. Podemos hablar de efecto sequía, podemos hablar de efecto Argentina y un montón de cuestiones, pero sí fue menor que lo que se esperaba. Al año siguiente, esta es la rendición de cuentas, 2022. De la 2021 a 2022, pensando en, justamente, mirando 2023, se esperaba 2,6, después se corrigió a 3,2, en realidad fue 3,3. O sea que hay una corrección progresiva y la realidad que incluso corre de atrás y es un poco peor la situación fiscal. Y ahora ayer la ministra anunció que se corregía a un mayor déficit pensando en 2024 y se corrige a 3%. O sea, si vemos las rendiciones, 2,3 pasa a 2,7 y ahora a 3% del PBI. Estas cosas desde el punto de vista de lo que es el manejo de las cuentas públicas y el efecto que puede tener a nivel de sostenibilidad de la deuda y de las finanzas del gobierno, bueno, a ver, esto es lo que pasó en el último tiempo de deuda y esto sí es una gráfica que presentó la ministra. Si vemos este puntito acá, los puntitos azules, sí, es la deuda neta de Uruguay. 53,5% 2022, 53,5% 2023. Está por encima del 44,6% de 2019 que vemos acá. Pero lo que proyectaba el gobierno para este último año no era 53,5, era bajarla a 52,2. Hay 1,3 puntos de diferencia. 1,3 puntos de diferencia es significativo. Lo que están viendo los analistas privados, y eso es lo que niega el gobierno, es que hay cierta mayor flexibilidad para el gasto y aquel mandato que tenía pero muy marcado el gobierno en la primera parte de la administración de preservar la estabilidad fiscal, a pesar de que la pandemia exigía gastos adicionales, cuidado con la estabilidad fiscal. Antes de asumir, se hablaba mucho y se hizo la campaña sostenida sobre la crítica al despilfarro del gobierno anterior, pero lo que se está viendo en esta segunda mitad del gobierno es que la administración está más tendiente a gastar un poco más, a no velar por ese déficit de 2,5 que proyectaba terminar la administración, y por ahí el ciclo electoral empieza a ganarle terreno a aquellas prioridades políticas que se trazaron en un principio. Y difícilmente se corrija en este último año eso, o que haya un cambio. Bueno, los analistas esperan que el déficit fiscal cierre más cercano al 3%, un poco por encima de eso. Con lo cual sí, no estaríamos hablando de ese cumplimiento a seca, que se puede explicar por un montón de cosas. Es cierto, el gobierno dice, bueno, en un esquema en el cual la coyuntura lo permite y además hay muchas necesidades, podemos apostar a un gasto mayor, donde Uruguay además está muy bien visto por los mercados financieros y por lo tanto consigue dinero barato y financiamiento barato. Eso también puede ser un atenuante, pero en definitiva las dos visiones, tanto la del gobierno como los analistas, tienen algo de razón a la hora de trazar el panorama en materia fiscal. Fede, ¿se podría decir con el análisis que realizás
prácticamente y sin prácticamente de los mismos números presentados por la ministra, que hay una buena nota, una calificación de buena nota, aunque algunos números finalmente no vienen a cumplir los objetivos que en su momento se trazaba el gobierno. Sí, en particular a mí no me gusta mucho el hecho de evaluar un gobierno a partir, o una política pública a partir de los resultados inmediatos en materia de PBI, de números de coyuntura. Claro. ¿Por qué? Porque en materia de coyuntura, en un país pequeño y abierto como Uruguay, ni los éxitos ni los fracasos muchas veces dicen mucho de las políticas propias de un gobierno, sino más bien de una coyuntura que favoreció o perjudicó al Uruguay. Es muy difícil aislar una cosa y la otra, pero sí es cierto que eso tiene un impacto muy grande a nivel de opinión pública, y la gente, uno de los criterios que utiliza para renovarle o no la confianza de una administración es cómo está el bolsillo y cómo entiende que está la situación económica en general. Si comparamos con 2019, es una situación que en general está mejor. Ahora habría que pensar un poco también el tema de, bueno, el ritmo de ese crecimiento, si 3,9% acumulado es suficiente para estos 4 años de gobierno, si es suficiente teniendo en cuenta que hubo una pandemia y una sequía histórica en el medio. Bueno, eso sí ya es subjetivo y no se puede llegar a decir es mucho o es poco. Lo mismo la recuperación de 1,9% del salario real. Al gobierno sí le cambia mucho mostrar un signo de más o un signo de menos, y eso sí es relevante. Ahora, si es suficiente o no, ahí va a haber matices y seguramente haya muchas visiones al respecto. Bueno, muy bien, Federico. Es maravilloso porque, a ver, a uno le sucede, a uno le pasa, y lo entenderán obviamente quienes son técnicos, como lo es la ministra de Economía. Muchas veces la presentación de ciertas gráficas y de ciertos números nos deja al ciudadano común un poco en el aire, ¿no? Es decir, vemos numeritos, vemos gráficas, vemos que esto subió, pero también está bueno el desmenuzarlo, llevarlo a tierra y entender un poco mejor las cosas, más allá de que uno lo que hace es medirlo en lo que tú decís, en el bolsillo, en lo que el dinero me da, cuando voy a hacer las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Que pasen lindo.